Hola, hoy vamos a hablar sobre creatividad. Soy Casilda Delgado, de Quiropráctica Burgos, y hoy hemos quedado con Butanito para que nos hable sobre este tema. Hola, Butanito. Hola, buenos días. Estoy encantado de venir de mi planeta gaseoso para hablar con vosotros de creatividad. Muchas gracias por invitarme. Qué bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué nos puedes contar ahora ya sobre esto? Bueno, yo soy Óscar Martín, soy escultor y como me has invitado para hablar sobre creatividad y además nos conocemos muy profundamente, ¿no? Pues para mí pues es un placer el poder compartir, ¿no? Quería empezar con Butanito porque creo que la creatividad, más allá de lo que yo me dedico, que es un poco la expresión plástica, también va muy unida a la vida, ¿no? Al día a día. Lo que ocurre que efectivamente yo uso esa creatividad pues para dar salida a mi sentir o a mis emociones a través de la manifestación plástica de la escultura o de los personajes. Porque creo que la creatividad te ayuda a divertirte, te ayuda a expresar esa parte de ti que muchas veces se queda ahí como oculta o en un lugar donde no quieres mostrarla y te permite, pues eso, expresarte y expresar como eres, ¿no? Bueno, y esto quiero que también explicar un poco que la creatividad está más en nuestro hemisferio derecho de nuestro cerebro, que corresponde con el lado izquierdo de nuestro cuerpo. Y esto hace que cuando usamos la creatividad, esto hace que se generen una serie de conexiones que nos hace estar pues, más inspirados, más creativos, en un estado de mayor relajación. Podríamos decir que cuando entramos en el estado de meditación, también entramos un poco más en ese hemisferio derecho. Y bueno, Óscar, veo que estás en tu nave con todas esas obras maravillosas que tienes detrás. ¿Qué haces tú para inspirarte o para sentirte creativo? ¿Qué necesitas hacer? Bueno, como decías, lo del hemisferio derecho es curioso porque a la vez has dicho que corresponde al lado izquierdo del cuerpo, que lo que sabemos es que el lado izquierdo a la vez corresponde con el lado femenino del yin. Pues es curioso porque para mí este espacio o este lugar siempre lo llamo útero, ¿no? Y lo llamo útero porque entiendo que es un espacio donde se provoca esa gestación de las ideas, esa gestación de la inspiración que a su vez considero que viene del espíritu. Entonces yo cuando quiero realizar un trabajo, lo que entro es en resonancia con esa meditación que decías antes, me conecto al espíritu, a mi espíritu, ¿eh? No quiero decir con esto ni entro dentro de ninguna religión ni dentro de ningún dogma espiritual ni religioso, pero me conecto con esa esencia y le pido que me inspire. Es decir, inspirar es como dentro de mí entra el espíritu. Y así pues trabajo y empiezo a darle forma a esa idea que me llega hasta que voy encontrando pues una solución material. Quería comentarte que para mí la creatividad tiene que ver con esas soluciones que vas encontrando en ese proceso. Es decir, cuando te llega la idea, hay que construirla, hay que realizarla. Van surgiendo una serie de conflictos o una serie de problemas que hay que ir resolviendo. Ahí es donde yo entiendo que se aplica la creatividad, es decir, creatividad, la acción de crear. ¿Cómo? Ante una situación nueva, tienes que resolver los conflictos que se plantean. ¿Qué usas? La experiencia que tienes, otras ocasiones donde has tenido que resolver algo similar, aunque no es exactamente lo mismo, y conjugas todo eso para dar una solución al problema. Te comento esto porque esa creatividad realmente está asociada a todas las actividades que hacen las personas o los seres humanos en su día a día. Hasta para cocinar lo que has cocinado habitualmente. Porque hasta cuando lo has cocinado habitualmente, de repente resulta que te ocurre un imprevisto que tienes que resolver. Y ahí hay que aplicar la creatividad. En tu trabajo, en tu relación familiar, en todas las situaciones o momentos que te ocurren a lo largo del día, se aplica la creatividad. Eso es algo que quería decir, simplemente. Hombre, pues la verdad es que igual a veces no nos lo damos cuenta y nos pensamos más o lo llamamos resolución de problemas o de conflictos, pero es cierto, ¿no? Que muchos días estás ahí con alguna cosa que dices no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo y de repente te vas a la cama, estás ya relajado y te viene la idea. O estás medio durmiéndote o cuando te levantas por la mañana que el cuerpo pues ha tenido ya la posibilidad de relajar, que tu sistema nervioso se ha conectado, ha descansado bien, muchas veces vienen esas ideas
porque estamos en ese estado, ¿no? En esa conexión que nos estás contando, que no solo se tiene que utilizar para hacer esculturas, ¿no? Claro, claro. Claro, lo que ocurre que en el caso, por ejemplo, de lo plástico, de una escultura, un cuadro, demás, o música o una arquitectura, pues te encuentras a veces con conflictos que nunca te has encontrado antes. Yo, por ejemplo, hago una pieza y a lo mejor esa pieza no la vuelvo a reproducir más. O la reproduzco, pero me refiero, no, la siguiente que voy a hacer va a ser diferente, con lo cual me voy a encontrar con problemas distintos y voy a volver a tener que encontrar soluciones a esos problemas concretos. Entonces, sí es cierto que aparentemente pues tienes como más activa la creatividad, pero es una sensación, porque ya digo que en el trabajo, aunque te llame un cliente o aunque te llame un proveedor o aunque te llame un, no sé, o incluso que tengas que relacionarte con alguien que colabora contigo, no siempre es lo mismo. Siempre hay parámetros que varían y siempre hay momentos en los que hay que resolver, como decías tú, ¿no? Es decir, hay que encontrar una solución a un problema que nunca antes te has encontrado, aunque pueda parecer similar a otros, ¿no? Y sí es cierto lo que decías de la conexión, ¿no? Yo entiendo que cuanto mejor conectado estás, es decir, más relajado, como decías, o más tranquilo, o tu cuerpo está menos estresado, es más probable que de algún modo te llegue esa idea, porque estás como con todo el canal abierto. Cuanto más tenso estás, cuanto más rígido estás, es menos probable que te permitas abrirte a una solución, porque estás tan bloqueado que efectivamente estás cerrado, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de peligro, que se aplica mucho la creatividad, cuando uno tiene que resolver un conflicto, eso es, pues un peligro grave, te puede dar o por pararte, ¿no? Que es lo que hablábamos de la adrenalina, por echarte a correr o por darle una solución creativa. Evidentemente, la solución creativa es muy difícil si estás en ese momento de estrés, con esa adrenalina en la que estás tenso y estás cerrado. Pero si te relajas, te calmas y te conectas, puedes encontrar una solución, pues eso, creativa y que resuelva el conflicto fácilmente y a veces hasta con humor, ¿no? O con alegría, ¿no? Que eso yo creo que también es interesante. Pues sí, hombre, es verdad que ayer me lo comentaba una paciente que ella se sentía que ahora las ideas o la resolución de conflictos no le estaba costando tanto. ¿Por qué? Porque cuando tienes el sistema nervioso con los ajustes, se va relajando, se va equilibrando los dos hemisferios, se van equilibrando todas las partes de tu sistema nervioso. Entonces, claro, estamos más conectados cuando estamos bien ajustados, cuando tu columna vertebral tiene una buena posición y deja que tu sistema nervioso llegue a todas las partes de tu cuerpo con tu cerebro, claro. Entonces es verdad que nos puede servir hasta para decidir qué compramos en el supermercado, qué cocinamos o qué ropa nos ponemos, cosas que hacemos cada día, que usamos la creatividad para mucho más de lo que nos damos cuenta y ni siquiera tenemos que ser artistas, sí artistas de nuestra vida, pero no artistas reconocidos como tú, ¿no? Por ejemplo. Pero es cierto que en tu caso, tú la creatividad entiendo que está mucho más en tu vida. Te repito lo mismo que antes. Yo creo que todas las personas tienen la creatividad en su vida. Lo único que la expresión plástica o la música parece como que estás haciendo algo nuevo o quieres hacer cosas diferentes continuamente. Pero es que lo que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo. La mejor escultura en la que yo estoy trabajando se llama Óscar Martín de Burgos. Esa es la mejor escultura en la que yo estoy trabajando y en la que pongo toda mi energía para modelar, para, para corregir, para hacerla a mi gusto, en el sentido de que es el trabajo en el que aplico toda mi creatividad. Que a veces hay personas que te dicen, jo, es que eres un personaje o te creas tu personaje. Lo que haces es formar o esculpir quién quieres ser. Entonces, la vida en sí misma es la obra que cada uno tiene en mayor importancia o debería de tener en mayor importancia, ¿no? Cómo cuidas tu templo, cómo cuidas tu centro de resolución, cómo cuidas tu centro de emoción y cómo te encargas de que todo eso funcione como te gustaría a ti que funcionara, ¿no? Hay herramientas, hay personas, ¿no? Como el caso de la quiropráctica, que te pueden ayudar a que llegue ese riego energético, ¿no? a tus órganos, a que haya una buena conducción del sistema nervioso, ¿no? A través de la columna, a todos los órganos. Es decir, todo ayuda a que seas quien realmente quieres ser. Y en ese camino de quien realmente quieres ser, ahí se aplica también la creatividad. Es decir, ¿cómo puedo cambiar esto que me afecta y que me molesta? ¿O cómo puedo hacer que esto que me ha resultado tan desagradable, poder modificarlo para que no me lo vuelva a resultar? Es decir, cómo nos trabajamos a nosotros mismos y qué queremos ser.
muchas veces se ha llegado a la creencia de, no, tú eres así y te apañas. Porque tú vas a ser así hasta que te mueras, ¿no? Entonces, eso es duro de llevar, ¿no? Es como si tú dices, mira, este trozo de barro es así y va a ser así hasta que llegue un día el agua y se lo destruya o hasta que se seque y se rompa. No, ese trozo de barro puede ser lo que tú quieras que sea. Y yo creo que un poco también nos pasa a nosotros. Evidentemente hay patrones que cuesta más trabajo trabajar, aunque suene muy redundante, ¿no? Pero hay patrones que vienen, pues eso, ¿no? De herencia sistémica familiar, que vienen de fidelidades a otros antepasados, que vienen de incluso de vivencias infantiles, que vienen de colapsos o que vienen de pactos que se ha hecho uno a sí mismo cuando era pequeño, cuando era joven, de yo no seré nunca esto o no seré nunca lo otro, o cualquier tipo de creencia. Va a costar más a lo mejor trabajarlo, pero depende de cada uno el nivel que quiera conseguir de bienestar. Y en ese camino de bienestar, pues yo creo que es un camino creativo y sobre todo hay que aplicar la creatividad para transformar toda esa serie de asuntos, ¿no? Qué bien, bueno, pues qué interesante. Pues vamos a animar a toda la gente que nos esté escuchando a que observen un poco más cómo pueden aumentar la creatividad en su vida y ponerla en cada pequeño detalle de lo que hacen en el día a día. Y para poder ser, pues eso, qué es lo que tú quieres ser, cómo quieres ser, qué es lo que te hace feliz y dónde estás ahí en ese punto de vida creativa. Claro, porque hay algo muy curioso y es, por ejemplo, a veces si tenemos una piedra en el zapato, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos? Bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que sigue con la piedra en el zapato por no pararse y se hace toda la marcha con la piedra en el zapato, se hace una ampolla, da igual, ¿no? Bueno, pero eso cada uno se respeta. Pero lo habitual que sería pararnos, quitarnos el zapato, quitarnos la piedra, sacarla con cariño, volverte a poner el zapato y continuar caminando, ¿no? Pues yo creo que a nivel de salud o a nivel del día a día, esa es la creatividad. ¿Cómo puedo sacarme la piedra del zapato? Porque a veces la piedra del zapato es fácil, ¿no? Es decir, sacas la piedra y te lo quitas. En otros casos hay que aplicar cómo resuelvo este conflicto, cómo le llego al conflicto de forma creativa, porque hasta ahora no me había encontrado nunca con ese conflicto. Y entonces uno se quitaría la piedra del zapato, ¿no? Pues si uno tiene una herida en el corazón, una herida en lo profundo, o no le funciona bien, o no sé, un brazo, o se encuentra muy agotado, muy cansado, o si tiene una idea repetitiva continua que le hace sentirse en depresión o que le hace sentirse, tiene que pensar, esto no es normal, ¿no? Mi organismo tiene que funcionar bien, ¿no? Si yo tengo que estar bien, si yo tengo que estar cuanto menos en paz. Entonces, ahí creo que entra la creatividad de pensar, ¿cómo puedo resolver yo mi problema? Y para eso hay muchas herramientas, ¿no? Puedes buscar ayuda de profesionales que te pueden orientar y buscar formar o crear quién quieres ser, cómo quieres estar, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco como yo entiendo el sacar la creatividad de lo que sería lo que decías al principio del trabajo plástico, ¿no? Parece que a veces es que esta persona es muy creativa. ¿Por qué? Porque a lo mejor dibuja, o porque pinta, o porque toca un instrumento y vamos a decir, y compone canciones. Pero en el día a día no se... Bueno, realmente cada vez más, ¿eh? También es cierto que cada vez más nos encontramos con aplica la creatividad a tu trabajo, aplica la creatividad a tu vida, aplica... Es decir, que sí que creo que se está provocando esa idea o se está provocando esa intención de que las personas empiecen a despertar su creatividad para vivir más en paz y en armonía. Eso creo que sí que es algo real y bueno, en eso estamos, ¿no? Pues allá va. Vamos a tomarte de ejemplo y a tomar tus palabras y vamos a seguir teniendo en cuenta la creatividad en nuestra vida. Pues muchas gracias, Óscar Martín, y espero que podamos volver a hablar pronto de otro tema. Bueno, muchas gracias, Casilda. Un besón. Guapetona. Estás muy guapa. Chao.